La ucronía es un subgénero literario que se propone una reconstrucción alternativa de la historia, basándose en eventos que, si bien nunca sucedieron, pudieron haber ocurrido si los acontecimientos hubieran tomado otro sentido. La ucronía ajusta su reconstrucción a criterios lógicos, factibles y verosímiles, de modo que los hechos narrados sean creíbles para el lector. Básicamente, lo que hace la ucronía es preguntarse qué hubiese pasado si, y a partir de esa pregunta, imagina un evento histórico alternativo. En este sentido, la ucronía parte de un evento real o de una sucesión de eventos de carácter histórico que se desarrollarán en un sentido diferente al que conocemos. La obra de Quentin Tarantino se puede leer o entender como un canto de amor a la ficción y por supuesto al cine. Desde su primer largometraje, Perros de Reserva, allá en 1992, los elementos formales, narrativos y estéticos apuntaban con claridad a un sinfín de referencias a otras películas, géneros y autores cinematográficos y literarios. El cineasta estadounidense se ha empeñado película tras película por crear algo nuevo a partir del amplio catálogo de cine que conoce, que se podría decir que es todo el cine, o al menos una enorme parte de este. En su más reciente película, Once Upon a Time in Hollywood, parece haber un elemento más allá del simple hecho de contar una historia formalmente virtuosa y ampliamente referencial. Dicho elemento sería el contenido o significado. Y me explico. En las películas de Tarantino hay ausencia de significado alguno, solo hay significante. O viéndolo de otra manera, no hay contenido alguno, sino solamente forma. Si lo piensan por un momento, el cine de Tarantino puede catalogarse como interesante, virtuoso, referencial, impactante, pero difícilmente como cine con significado o profundo de alguna forma, ya que él en sus películas no deja al espectador, al menos de forma legible, contenido alguno, ni mensaje. Todo es cinematografía, planos, arte, sonido, actuaciones, montaje, todo lo anterior articulado de una forma bastante creativa e interesante, cuanto menos. Pero es extraño que un tipo con tanto talento para construir guiones, planificar una película y luego ponerse en el papel del director no quiera comunicar nada en concreto, más que su amor por el cine. En todas sus películas las situaciones son banales. En muchas de las escenas, grandes conversaciones o acciones dramáticas no llevan a nada, y escenas completas están dentro de películas solo para hacer reír o para hacer sentir incómodo al espectador. Es como un juego constante entre él y quienes ven sus películas. Él lo ha denominado crear una audiencia activa. Aún así parece que esto de la audiencia solo lo hace porque le gusta, pero no porque quiera comunicar nada en concreto. Cosa que, como decía al inicio, se rompe en Once Upon a Time in Hollywood. ¿Y de qué manera lo hace? Primero, el título es un indicio de lo que sucederá. Sin percatarnos, el título revela el final de la película. De hecho, si lo piensas bien, difícilmente haya un título más spoiler que este. Once Upon a Time es típico de todos los cuentos. Aquel mágico érase una vez. Este título de entrada está diciendo que lo que veremos es un cuento, algo que no sucedió en realidad, pero que él nos va a contar así. En lo personal, yo creía que era más una referencia a los títulos de las películas de Leone, pero después de verla, está claro que más allá de la referencia, le adjudica un significado. Segundo, la ucronía. Como explicaba al inicio del video, la ucronía es una reconstrucción alternativa de un hecho histórico que sí fue real. Es en resumidas cuentas un lo que hubiera podido suceder. Esta película es una ucronía. Desde el principio se plantea el personaje de Rick Dalton como vecino de Sharon Tate y Polanski, cosa que no pasó porque Rick Dalton es un personaje de ficción y no una persona que en realidad existió en ese momento. De ahí en adelante la película se centra en contar la historia de Rick y su doble de riesgo Cliff Booth, los verdaderos protagonistas de la película, dejando la historia de Sharon Tate en segundo plano. Es más, casi que la película se parte en dos. Una es la película de Rick y Cliff y otra es la de Sharon Tate. Lo único que los une es que son vecinos, pero nunca se encuentran sino hasta el final de la película. Y acá es donde esta película se aleja de las demás de Tarantino, concretamente de Bastardos sin Gloria. Porque en Bastardos sí son dos películas todo el tiempo. Una es la película de los bastardos y otra es la película de Shoshana. Las dos películas se encuentran en la escena del cine, pero una no tiene incidencia en la otra. Shoshana muere en manos de este sujeto y Marcel quema el cine, mientras los bastardos asesinan a un montón de nazis, incluido Hitler. Pero cuando Shoshana aparece en el proyector no reaccionan a esto ni les importa. Es como si los personajes no pudieran ser afectados por el hecho porque simplemente pertenecen a películas distintas. En Bastardos sin Gloria, Tarantino rompe una regla básica de la narrativa, contando dos historias que cuando se unen no influyen en absolutamente nada la una a la otra. Aunque independientemente de esto, Bastardos sin Gloria posee una idea poderosa que de hecho es semilla para la idea que Tarantino quiere comunicar en Once Upon a Time. Y esta es que en una sala de cine mientras veían una película mueren los altos mandos del Tercer Reich
incluyendo al Führer. Por lo tanto, la guerra terminaría más pronto que tarde. Esto lo podemos traducir o reducir a la guerra termina gracias al cine. Esta idea solo puede provenir de alguien que ame profundamente al cine. Y esto nos lleva al siguiente punto. Tercero, el cine. En esta película, más que en cualquier otra de su filmografía, todo gira alrededor del cine. Primero, Sharon Tate es una actriz y su esposo Polanski, un reconocido director que en ese tiempo estaba dando vuelo a su carrera. Pero hay más. El protagonista Rick Dalton es un actor en decadencia y la película nos lleva por un viaje a las emociones y retos de este personaje, incluyendo algunos insertos y flashbacks de las películas en las que ha trabajado. Incluso Tarantino no solo usa flashback para contar esto, sino que nos introduce una buena parte de la película en la mitad de un rodaje, donde Rick tiene que hacer un esfuerzo enorme para sacar la mejor interpretación de su carrera. Y al meternos en el set de grabación, aprovechar para jugar con la temporalidad e incluso crear una atmósfera que es interesante para el espectador en esa película dentro de la película. Finalmente, una vez logramos empatizar y familiarizarnos con el personaje de Rick Dalton, hacia el final de la película, este tiene un encontrón con los secuaces de Charles Manson. Y es ese hecho el que provoca que la línea de tiempo se altere y se produzca la ucronía, ya que todo lo que va a pasar de acá en adelante tiene consecuencia en esa provocación por parte de Rick. Entonces, en vez de atacar la casa de Sharon, la secta decide atacar la casa de Rick. Es la misma idea de Bastardos sin Gloria. Los hechos trágicos del 9 de agosto de 1989 no ocurren gracias al cine, o gracias en esta ocasión a alguien involucrado con el cine. Pero hay más. Cuarto, el doble. Respaldando el punto anterior, a pesar de que la secta decide atacar la casa de Rick, quien tiene que dar la pelea es Cliff, y no es casualidad que sea un doble de riesgo. Durante toda la historia, una de las subtramas más interesantes es la de Cliff. Es un personaje con el que el público empatiza rápido. Cae bien desde el principio y la relación con la secta tiene origen en una escena previa donde va al rancho de Spam y se da cuenta que estos hippies están conviviendo allí, lo cual desarrolla una tensión enorme que finalmente termina desenlazándose en ese momento. Pero que se va a retomar cuando la secta coincidencialmente cuando va a atacar a Rick, a quien se encuentren sea Cliff, y se reconozcan mutuamente en una escena muy cómica. El punto es que Cliff, con la ayuda de su mascota, hace pedazos a los atacantes. Pero Cliff no se va del todo limpio. Recibe una puñalada de una de las seguidoras de Manson. Recordemos que Sharon Tate en la vida real fue asesinada a puñaladas. Entonces es Cliff quien toma su lugar. Es quien, como un doble de riesgo, se encarga de hacer las escenas difíciles que el actor no puede hacer. Pero logra sobrevivir, porque como ya ha sido establecido, el tipo es un zorro viejo que sabe recibir golpes. ¿Qué forma más creativa de construir el significado por parte de Tarantino? Sharon Tate no se salva solamente gracias a alguien involucrado en el cine, se salva gracias a un doble de riesgo, que como en cualquier película con escenas difíciles para el actor, es necesario que esté presente. Además, esto está respaldado con el inicio de la película, donde da una especie de reportaje a Cliff y Rick acerca del trabajo de los dobles de riesgo, dándole más fuerza el hecho de que sea un doble quien termina tomando el lugar de Sharon. Seguramente si miras con detenimiento la película y la analizas, encontrarás que como estos elementos expuestos en este video, hay muchos otros. Sin embargo, mi intención era exponer simplemente los que me parecían más fuertes y significativos. Por esto defiendo que Tarantino en su última película deja solamente de hacer forma y más forma para dejar un contenido, para expresar su amor al cine y su respeto por Roman Polanski y la tragedia de la muerte de su esposa Sharon Tate. Y por querernos comunicar que aunque diste de la realidad, el cine lo puede todo y que dentro del cine todo puede suceder. Y en su película Sharon Tate no muere porque ella no merecía morir. Más bien es redimida por un doble de riesgo. También se encarga de dejar como unos completos imbéciles a los seguidores de Manson. Y expresarle a todos que no le importa reconstruir la historia de manera real, que le da igual si van a ver sus películas por la violencia o no, porque lo que van a ver igual les va a gustar, que si es necesario se va a cargar la historia porque es su película. El resultado es simplemente fascinante. Tarantino toma venganza valiéndose del cine.